tal? Bienvenida, bienvenido a este videoblog. Por pedido de un fan estaré hablando sobre el despertar espontáneo de la energía Kundalini y cómo manejarlo. Pero primero entendamos qué es la Kundalini. Esta es una palabra en sánscrito que se refiere a la energía de una serpiente enroscada en la base del primer chakra que se llama Muladhara y se relaciona con la energía del despertar de conciencia a niveles superiores. ¿Qué significa que esté dormida? Realmente para todos nosotros cuando encarnamos, o digamos la mayoría de nosotros, venimos con esta energía espiritual dormida. En la medida en que nosotros vamos trabajando con nosotros y hay diferentes formas de estimular este despertar, esta energía puede estimularse e ir despertando y generando muchas revelaciones a nivel espiritual que nos van abriendo la mente. Es realmente, yo diría que la energía más poderosa que puede moverse dentro del ser humano para lograr el propósito de despertar, del despertar de conciencia. Esta energía se mueve desde el Muladhara, que es el primer chakra, hacia Asia, en forma ascendente, hacia Sahasrara, que es el séptimo chakra. Y lo que va haciendo es rompiendo con la energía estancada de los diferentes chakras para lograr una transformación a nivel no solo físico, sino de conciencia. Sobre todo a nivel de conciencia. Esta energía puede ser despertada por prácticas como la meditación, Kundalini Yoga o cualquier tipo de yoga, trabajos con energía. La danza inclusive puede estimular el despertar de la Kundalini. Alguna caída fuerte que mueva la energía desde el coxis y empiece a mover la serpiente que está dormida y la despierta y empieza a moverse. En fin, pueden haber varias formas de despertar la Kundalini. En esta época de transición de era, es muy necesario este despertar de la Kundalini. Y es por eso que está sucediendo espontáneamente a mucha gente que necesita, de acuerdo al nivel de conciencia en el que está, empezar su camino de apertura espiritual y esta ascensión de conciencia y de vibración. No es necesariamente un camino sencillo y fácil. Puede ser tan intenso y lleno de altos y bajos como lo es el encuentro con la flama divina o la llama gemela. Esta es otra de las formas en las que se está estimulando la Kundalini. Es el encuentro de lo que se ha etiquetado como llama gemela o flama divina, porque es un encuentro a nivel espiritual de una intensidad tan grande que puede despertar esta energía Kundalini. Es más, es una de las señales de que te has encontrado con la llama gemela, que se despierte la Kundalini, porque el encuentro espiritual es tan intenso y tan profundo que puede generar este movimiento. Es más, y es necesario para lograr anclar la nueva dimensión de conciencia en el proceso de cósmico que está envolviendo la transición planetaria, que no solamente el planeta, sino que se mueven millón de cosas en el cosmos para que esto se dé. Entonces, normalmente la energía Kundalini, cuando empieza a despertar, se puede sentir de muchas maneras, o de algunas por lo menos. Esta es una energía que cuando se despierta normalmente en una mayoría se le puede identificar como una vibración que empieza a
moverse desde la base de la espina y empieza como cuando un gato ronronea, como cuando se prende el carro con motor y suena prrr, empieza a generar este movimiento vibracional en el cuerpo y empieza a ascender. La ascensión puede ocurrir también de algunas formas, porque yo creo que no hay una sola forma en la que la Kundalini se mueve y no hay una sola forma en la que la Kundalini se despierta. Hay varias opciones y para las diferentes personas pues puede venir de formas distintas. Creo que sí depende mucho la forma en que se despierta la Kundalini de la práctica o la experiencia de camino interior en que la persona esté envuelta, para que uno pueda transitarlo con más calma o esté más nervioso. Yo puedo confesar que cuando a mí me pasó la primera experiencia de despertar de Kundalini, si bien conocía de la existencia de la Kundalini, pero una cosa es la teoría y otra cosa es cuando a uno le pasa. Y cuando tuve la primera experiencia realmente me asusté muchísimo. En mi caso personal fue una vibración que empezó desde las piernas, que físicamente me topaba y no pasaba nada, pero vibratoriamente la energía parecía exactamente ni siquiera un carro prendido, era un camión que se había prendido y el motor era así y vibraba todito desde las piernas hasta más o menos el área del ombligo. Entonces esta energía empezó a moverse y aunque yo sabía que era la energía de una serpiente enroscada, dormida en la base de espina, la sensación a nivel de la cadera, cuando ya empezó a moverse más la energía, fue como que una anaconda, no una culebra, una anaconda se me movía por la cadera de una manera súper lenta y yo la sentía con una claridad. Estaba asustada. La verdad no sabía qué hacer e imagino que eso es lo que sucede a muchas personas cuando empiezan a experimentar la Kundalini. Como es fuera de lo común, claro que asusta, pero mi sugerencia es tomarlo con calma, dejar que se mueva, no te estás volviendo loco o loca. Esta energía va a ayudarte a traer nuevos niveles de percepción de la realidad, sino que hay que dejarla en paz y tranquila y tú conviértete en observador u observadora de lo que está sucediendo a nivel físico o sensorial o vibracional en ti. Te conviertes en un observador u observadora total, no solo de lo que está pasando a nivel físico, sino de las cosas que empiezan a suceder. De pronto venían revelaciones que yo por ejemplo, estaba bañándome y de pronto como un flash, ¡uy!, venía una información y yo me quedaba como, hijo, un ratito, tenía que salir de la ducha para escribir porque eran cosas, o estaba dando un curso y de pronto venía más información, me venían así como destellos de revelaciones, que era una cosa pero hermosísima y también, o sea, era sorpresiva. Había que aceptarla. Conforme va subiendo la Kundalini y se encuentra con aspectos estancados de nuestra conciencia, va a ser un camino más duro. Yo terminé 2 veces en el hospital por el movimiento de la Kundalini y en una de esas terminé con una operación para que me saquen la vesícula. No llegué a tener estos dolores horribles del cálculo de la vesícula, pero obviamente el movimiento estaba fuerte, yo caí enferma, empecé a tener ciertos síntomas físicos inusuales que no eran naturales para mi cuerpo. Por ejemplo, yo he padecido de problemas de espalda baja, pero aquí empecé a tener una sensación tenaz en la primera vértebra torácica, entre la final de la cervical y torácica, una sensación de una molestia y un dolor, y después en la espalda media, también una sensación como que estaba algo atorado y que quería moverse, por más que me hacía quiropraxia o masajes, eso no pasaba hasta que en un punto, bueno, igual me operaron y me sacaron la vesícula, pero en algún punto del proceso interno, bueno, hubo un proceso que me calmó todas las molestias.
Me pasó una cosa súper interesante, porque, digamos, cuando es espontánea la Kundalini y no es un trabajo dirigido para estimular un proceso sistemático de movimiento de la Kundalini puede calmarse por un tiempo y después se activa por algún motivo. Mi primera experiencia Kundalini no fue con el encuentro de la flama divina, sino mucho antes. Y cuando me encontré con mi flama divina, se activó nuevamente ya desde el segundo hasta el cuarto chakra. Empezó este proceso fue cuando terminé desde el segundo chakra Svadhisthana, pasó por Manipura, pero fue muy diferente a mi primera experiencia. La primera experiencia fue muy claramente vibracional y energética, y pude identificar porque sentía el motor que se prendía dentro de mí. La segunda experiencia me tomó un año reconocer que era la Kundalini. O sea, es tan mágico, la verdad. Porque yo le sentí, yo vivía en un departamento y en primer piso, y sentía como cuando me iba a dormir, sentía que habían corrientes subterráneas de agua. Y de acuerdo al Feng Shui no era bueno. Yo decía, esto no es bueno. Yo me tengo que mudar de aquí porque esto es peligroso. Entonces justo mi hermana me sugiere hacer un cambio de mi departamento y me obliga por poco a salir de ahí. Entonces me fui a vivir con ella. Ella vivía en el tercer piso del mismo edificio. Me fui a dormir con ella y sentía la misma experiencia de la corriente subterránea. Y decía, pero qué bestia, qué fuerte que es esta corriente subterránea, que estoy en el tercer piso y la siento. Entonces dije, algo no está bien aquí. No me voy a quedar. Estoy un poco asustada porque esto no me gusta. Entonces me fui a dormir donde mis padres mientras hacían los cambios en mi departamento. Y me pasó lo mismo. Pero hasta que esto suceda, porque esto ya venía sintiendo mucho tiempo, pasó un año. Y cuando me fui a donde mis padres y experimenté eso, inclusive donde mis padres, dije, wow, esto no es afuera de mí. Esto está sucediendo dentro de mí. Y cuando cambié la conciencia de afuera hacia adentro, empezó a moverse con más fuerza y las revelaciones y la información era cada vez más intensa, más fuerte, y bueno, fue toda una cosa, una maravilla. Llegó hasta este movimiento particular con ese reconocimiento de energía que aparentemente era externo, pero era realmente interno. Y es interesante porque era corriente de agua, que era la que yo sentía, era una corriente de agua subterránea. El segundo chakra tiene que ver con el agua. El tercer chakra tiene que ver con el fuego, que es Manipura. Ahí fue cuando yo creo que terminé en el hospital, por el fuego del proceso de los fuegos internos. Y después subió a mi cuarto chakra, la energía Kundalini. Esto fue durante varios años, este proceso de ir subiendo sin parar. Mientras estuve en contacto con mi flama divina de una manera más intensa, esta energía no paró. Era todos los días por unos cuantos años, hasta que iba moviéndose, pasaron todos estos episodios y llegó al cuarto chakra, pero empezó a moverse de manera diferente. Decía, wow, yo pensé que, bueno, la energía iba a moverse ascendente, pero más o menos la iba a poder reconocer, iba a ser la misma. En mi caso no fue la misma. Una fue claramente reconocible, la de las que empezó en las piernas, la vibración que empezó a subir hacia Muladhara, el primer chakra, y a Svadhisthana, el segundo chakra. Pero del segundo chakra al cuarto fue otra energía. O sea, del segundo al tercero fue otra energía, que es la de la corriente subterránea. Y en el cuarto chakra la energía no fue ascendente, sino es como que me hubieran abierto un hueco energético en el corazón y la energía circulaba de adelante para atrás y volvió a ser totalmente vibracional, así, igual que la primera experiencia, pero en esta vez, en vez de ser ascendente, fue por adelante y por atrás. El chakra, que el chakra del corazón, normalmente se mueve de esta manera. El primero y el séptimo chakra son uno ascendente y otro hacia la tierra. Este chakra sí se mueve de esta manera. Entonces, pero fue interesante porque no lo esperaba y estaba con un poco de susto de que vaya a pasar algo a nivel del corazón, ya que había tenido el incidente a nivel de
del sistema urinario y después en la vesícula, que fue justo segundo y tercer chakra. Después de esta cuestión del cuarto chakra, que fue cuando logré tener esta revelación y esta conciencia del amor incondicional, la energía estuvo por un tiempo, igual que mi contacto con la flama divina, y después mi contacto con la flama divina se cortó y la Kundalini empezó a calmarse hasta desaparecer nuevamente. De esto han pasado posiblemente unos 8 años, 7, 8 años, en que no le he sentido casi nada el movimiento de la Kundalini. A veces la siento, pero muy bajita en la columna, y no ha vuelto a tener la misma intensidad, y tal vez es porque como esto, todo lo que me pasó fue espontáneo, nada fue estimulado de manera consciente o trabajado. He trabajado en meditación, trabajado con energía y a través de las prácticas que realizo, pero no me he enfocado en el despertar de la Kundalini. Esto sucedió de forma completamente espontánea. Entonces imagino que también requiere una cierta preparación para que esta energía siga surgiendo en nivel de conciencia, hasta que llegue a Visuddha, que es el quinto chakra, Ajna, el sexto, y Sahasrara, el séptimo. Entonces, es muy interesante el proceso. Es muy interesante, sobre todo, lo que puedo decirles es que las revelaciones que uno recibe son de tal magnitud que no pueden venir de nuestro raciocinio. Vienen de cosas mucho más elevadas. Y cuando dejó de moverse la Kundalini y se rompió mi contacto con la flama divina, realmente lo que más extrañé fue esa intensidad de despertar, esa intensidad de información que me llegaba a través de sueños, a través de meditación, a través de cuando me estaba duchando, que me venía, o cuando estaba dando clases. ¡Wow! Como era como un shower, una ducha de información que tenía que pararme a abrazarla, sostenerla, procesarla, y evidentemente muchas cosas de las revelaciones que recibí, el haber recibido la revelación no significa que ya estoy despierta, no. Es un proceso de tener conciencia de algo y trabajarlo para integrarlo en la vida diaria. Eso ha sido un proceso sobre el cual hasta ahora sigo trabajando, de integrar las piezas de toda la información que fue revelada durante este proceso de despertar de la Kundalini. Entonces, ¿cómo trabajar con la Kundalini? No hay que hacer nada. La verdad, hay que convertirse en observador y estar muy atento, porque si no te sientes bien y tienes que ir al médico, pues te tendrás que ir. A un médico no le vas a estar diciendo, ¿sabe qué? Creo que se me está despertando la Kundalini, porque los médicos no te van a entender y a lo mejor te terminan mandando a un hospital psiquiátrico. Pero el cuerpecito necesita ayuda si es que hay mucho estancamiento en uno de los chakras y hay que la energía Kundalini tiene que hacer un esfuerzo grande para romper la conciencia de esos chakras con la que uno ha coexistido durante estos años de vida. Entonces, como depende mucho el condicionamiento que uno ha tenido, pues a veces romper ese condicionamiento es costoso. Y al sacar del camino las cosas que mentalmente están limitando esa apertura, pues hay que trabajar en eso y hay que hacerlo, o ayudarlo de alguna manera, bueno, ya tenía que sacarme la vesícula de todas maneras antes de que tener un episodio de esos horribles que les da a las personas cuando les da un ataque de dolor de vesícula. Entonces, yo creo que hay que convertirse en un observador u observadora de lo que está sucediendo y activar el proceso intuitivo de escucharse a uno mismo, como para saber qué tipo de ayuda se necesita en uno de los procesos. Hay algunos libros sobre Kundalini y yo los leía antes de que me pase. Quería saber más de la Kundalini, los leí, pero era como
como leer algo de ciencia ficción. Cuando uno tiene la experiencia les he compartido como a mí me sucedió, pero puede suceder de muchas maneras. Lo que sí puedes identificar es que la Kundalini no viene solamente como una cuestión física, de que te mueve energía en el cuerpo. Viene para despertar la conciencia. Entonces vas a tener, quiera que no, muchas revelaciones que te irán llegando. Y si no llega con eso, pues algo puede ser que no sea la Kundalini, ¿no? Puede ser, yo no sé. Pero la Kundalini es la energía más poderosa para despertar la conciencia. De Shakti, que es la energía femenina dormida, a Shiva, que es la energía del sexto chakra, Shakti Shivas, y de Pingala, que son las energías que se mueven en nuestro interior. Y son es la energía más poderosa para el despertar de conciencia. No conozco otra energía bajo esta etiqueta que provoque o produzca este tipo de despertar. Evidentemente, por ejemplo, la práctica de Qigong o Tai Chi, inclusive artes marciales, muchas de estas prácticas también estimulan este despertar de la conciencia. Puede tener a lo mejor otro nombre, Chi le llaman en chino, Ki en japonés, Prana. También es parte, ¿no? Por ejemplo, la práctica de pranayama, que es la respiración, puede activar el despertar de la Kundalini. Hay muchas formas, como dije, pero en tal caso uno necesita aprender a mirar, a convertirse en un observador u observadora del proceso energético. Y si tiene mucho miedo, pues busque ayuda de alguien que pueda entender. A mí en este proceso me ayudó el Lama Geshe, porque justo después de estos episodios de enfermedad y haber estado en cama, él vino y yo le tuve la oportunidad de entrevistar, y justamente le pregunté sobre el despertar de la Kundalini, y me sugirió que trabaje con la energía de Manjushri para ayudar a cortar algunas cosas. La verdad fue tan aliviante hablar con alguien que no me crea loca por lo que me estaba pasando y que comprende el proceso del despertar de la Kundalini. Entonces es un proceso intenso, poderoso y necesario. Se va a dar espontáneamente en más gente en estas épocas de cambio de era, porque es lo que se requiere, ¿ya? A mucha gente trabaja toda su vida para lograr un despertar de la Kundalini y no le sucede. A algunos sí le sucede, pero hoy está estimulándose más espontáneamente esta energía por este motivo específico de cambio de era y cambio de conciencia y la elevación de la vibración de conciencia generalizada. Entonces hay que abrazarlo, aceptarlo, y a tratar de hacer lo mejor que se puede con lo que uno entiende de esto, y meditar, abrirse a recibir la bondad de este despertar de conciencia y buscar ayuda si es que hay mucha molestia a nivel físico, se necesita un poco de ayuda. En fin, espero que esta información sea de ayuda, y que estén abiertos a su proceso interior. Esto es hacia adentro. Así te has encontrado con la flama divina, no te enfoques afuera, enfócate adentro de tu proceso, de lo que a ti te está pasando. Porque a través de esta energía que se mueve en ti, más allá de la contraparte, esto es a lo que tú está en tus manos, es el encargo que tú estás recibiendo para anclar la energía del nuevo despertar o del despertar de conciencia en el inconsciente colectivo. Bueno, muchas gracias. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos sigas en el blog de goipaz.com, en nuestros medios sociales, en Instagram y Facebook. Y bueno, aquí estaremos haciendo videos cada que se pueda. Muchísimas gracias, y aprovecha los libros también que tenemos, de Flamas Divinas, lo tenemos en inglés y español, el libro del ego, y hay un par de libros más. El audio de meditaciones guiadas también, de introspecciones guiadas, también es súper bueno porque te ayuda en el tema de enseñarte a respirar y todo eso. Y todo te voy a dejar aquí
en la descripción los links para que tú puedas acceder a eso. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.